Lo de Pedernales es algo que debe alertar y debe llamar a la conciencia a todos los dominicanos. Para tratar este tema, hay una primera cosa que no debemos hacer bajo ninguna consideración, que es generalizar. No se puede decir que los haitianos mataron a un matrimonio. Hay que decir cuáles fueron los haitianos que lo hicieron. Y han sido señalados dos que se dice que son hermanos. Tampoco, por lo tanto, se puede decir que los dominicanos están echando a los haitianos y que le están dando plazo y que dicen que si no se van a responsabilizar. No, no son los dominicanos. Es un grupo. Son unas cuantas personas. Afortunadamente, no se veían las calles llenas de personas. Es decir, no es el pueblo del Pedernal el que se ha tirado a las calles a decir eso. Un individuo con un altavoz, que las autoridades saben quién es porque paseó el pueblo de Pedernales. Llama la atención la falta de respuesta, la falta de reacción de las autoridades. ¿Cómo es posible que se esté no solamente violando las leyes, sino además poniendo a las autoridades en una situación de que ellos no sirven y están pintados en la pared, porque eso era lo que estaban diciendo, lo que estaban haciendo esos llamados a la violencia? Que eso lo resuelven ellos porque no hay policía, porque no hay migración, porque no hay gobierno. Eso es lo que están diciendo con los hechos, ¿no? Y no hay una sola autoridad que intervenga. Lo primero es que, bueno, hemos dicho muchas veces en este programa, y ayer justamente lo decíamos, antes de que se produjeran estos hechos en Pedernales, que tenemos que tener sensibilidad con nuestros emigrantes, con los dominicanos, que son muchos y que están diseminados por el mundo y en algunos lugares bastante concentrados, mucha cantidad. Porque el hecho de que uno de ellos o dos de ellos cometan un crimen no es posible que sirva para que entonces le echen ese crimen en cara a todos los demás. Hay criminales en cientos de miles de personas, en millones de personas que han emigrado de este país y que están en otros lugares. Hay traficantes de drogas, hay asesinos, hay asaltantes. Ahora, eso es una proporción ínfima, porque el 99.9% y quizás muchas fracciones más de ahí son personas que van a trabajar. Por lo tanto, hubiera sido inadmisible, tal y como ustedes estaban señalando, y lo señalábamos ayer a propósito del crimen cometido por esa dominicana, Ana Julia Quesada, contra el niño Gabriel Cruz, de 8 años, en España. Qué injusto sería y qué injusto sentiríamos todos los dominicanos si saliera un grupo de españoles a decir que todos los dominicanos que viven ahí se tienen que largar de ahí. Es decir, es querer castigar a inocentes. Entonces, lo que está mal, no importa de qué nacionalidad, ni de qué grupo, ni de qué lugar. En ningún lugar se permite que la gente trate de tomar la ley por sus manos. Y sobre todo, no la ley, porque esto no es la ley. Las autoridades, como estamos viendo en pantalla en el caso de los españoles. Exactamente. En España, personas indignadas por el crimen cometido por esa mujer, que es, bueno, nuestra compatriota, trataron de agredirla y ustedes ven la actuación policial, se lo impidieron a la gente. Mírenla ahí vestida de rojo. No creo que nadie le llegó a tocar, ¿verdad? No. Entonces, y esta imagen es de la
entrada, me parece que el edificio de la Guardia Civil, pero igual hubo grupos de personas en los lugares donde ella fue con las autoridades, siempre hubo un cerco para mantener el control, que es lo que evidentemente aquí, por lo menos ayer, las autoridades locales no tenían. Y claro, estaban pidiendo el auxilio y el respaldo de las autoridades nacionales, que es lo que ocurrió a partir de la tarde-noche de ayer. Guardia y policía, porque con 10 policías que tenía el destacamento local, aparentemente no podían tener el control de lo que estaba ocurriendo en Pedernales, lo que resulta incluso, saberlo, resulta peligroso. Vamos a primero a ver el hecho que se toma de pretexto para esto. Fueron asesinados los esposos Julio Reyes Pérez, productor agrícola creo. El 19 de febrero su esposa, que fue herida, falleció ayer o anteayer, la señora Neida Urbáez. Se ha dicho que los culpables de este asesinato son dos hermanos haitianos, uno al que le llaman Fernando y otro al que le llaman José Luis, y que huyeron a Haití después del crimen. El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Barret, al rechazar la acción del grupo que estaba dando plazos, dando ultimátum, dijo, condenando esa actitud, que la policía haitiana está colaborando con la justicia dominicana y que ya han detenido a uno de los dos señalados como responsables del crimen contra ese matrimonio dominicano. Es decir, tampoco estamos hablando de que es un crimen que ha quedado impune. Repito, lo dijo el ministro de Interior y Policía, que uno de los dos señalados como culpables de el asesinato contra esa pareja de dominicanos fue detenido por la policía de Haití. Está en Haití, así es. Sí, entonces, por otro lado, quienes salieron a hacer esto que hicieron en Pedernales no están persiguiendo a los criminales. De hecho, este tipo de acciones favorece al que comete un crimen. Si se generaliza, ¿verdad? Mataron a una pareja de esposos dominicanos y le caen atrás todos los haitianos y todos esos inocentes, y niños, y viejos, y mujeres, y hombres, y se van de aquí y tienen que dejar su casa y salir con la sábana por un canto, con los bebés al hombro y todo eso. Los asesinos felices, porque entonces si se tiene que ir todo el mundo, ellos se van en el grupo. Estos se habían ido ya, después que cometieron el crimen se fugaron. Estoy señalando circunstancias en las que este tipo de acciones pueden favorecer a los criminales en lugar de propiciar que se haga justicia. Entonces, ayer el canciller Miguel Vargas Maldonado, que regresó de Chile, señaló que el presidente Medina, al enterarse de la situación, ordenó un reforzamiento en Pedernales. La frontera acaba de ser reforzada, tiene mucho más militares, y rápidamente llegaron más militares, pero también más policías. Se supone que la fuerza que está allí le sobra la capacidad para contener cualquier cosa de este tipo. Pero esto que trata de sustituir autoridades y de sustituir justicia, ni es autoridad ni es justicia, es todo lo contrario, es también delito y puede llegar a ser crimen. Los sembradores de odio están cosechando. No se dan cuenta las personas. Yo no sé si entre los que estaban incitando a este asunto habrá personas que están en esa actividad de manera consciente, o si son gente que se ha dejado llevar.
Eso no lo sabemos. Pero se están prestando a un juego político absolutamente criminal. Cada vez que se trata de azuzar odios, hay siempre un proyecto detrás, que no es contando con que se va a beneficiar a nadie, más que los mismos que lo calcan, porque todo esto es un calco de la política de Adolf Hitler, como lo hemos explicado muchas veces aquí. Entonces, dice el canciller que Danilo Medina ordenó que reforzaran, llegaron esos refuerzos, pero realmente no luce que el grupo que andaba haciendo esta incitación se necesitara de refuerzos para controlarlo. Bastaba con que la policía saliera y dijera, párese ahí, apague eso. Usted está incitando a la violencia, usted está detenido. Y no creo que hacía falta más que los recursos de autoridad que hay en Pedernales para frenar eso cuando debió ser frenado, que fue desde el mismo momento en que comenzó. O sea, se necesitaba autoridad. Nada más. Entonces, por cierto, ¿le han dado algún ultimátum a Andrés Boció? Porque también es muy fácil agarrar el rábano por las hojas que no meterse a desenterrarlo. Andrés Boció, ¿y por qué no le dan un ultimátum a Andrés Boció? Que no ponga un pie en Pedernales. Traficante de haitianos nombrado cónsul. Y los mayores peligros que ha corrido Pedernales como comunidad fue el robo de su parque nacional que intentaron unos malos dominicanos, los que hicieron el fraude de Bahía de las Águilas, que gracias a mucho esfuerzo y a mucha lucha se frustró, para robarse un parque nacional que está fundamentalmente en Pedernales. Es decir, para robarle la mayor parte de sus tierras a Pedernales. ¿Hubo algún ultimátum? ¿Se van los ladrones de aquí? No. Entonces, cuando una persona comete un crimen, constituiría otro crimen generalizar y culpar a todos los que se parezcan a él por su nacionalidad, por su color, por su raza, por su credo, o por su simpatía deportiva, o por lo que sea. Por eso comenzamos este comentario señalando, lo primero que tenemos que hacer es no generalizar. No digamos los dominicanos agredieron, los que estaban ahí, un grupo que no era el pueblo de Pedernales, un grupito. Por cierto, le cayeron a pedradas, en el camino se encontraron un haitiano y le cayeron a pedradas y lo partieron en la cabeza. No, lanzaron piedras también contra residencias de algunos haitianos, hubo gente que salió de sus viviendas con lo poco que tenía y se fue, familias dominicanas que sacaron a sus hijos de las escuelas antes de que se armara el lío, incidentes que se han presentado en la última semana que no han sido controladas por las autoridades locales, como motoconchos sacando gente de los autobuses y diciendo usted no va para el interior de la República Dominicana, no va a otras provincias sin que haya pasado nada hasta el momento. Las autoridades locales han mostrado que no tienen el control de la situación, los vemos un poco pasivos, sí que han mostrado pasivos en lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Están pidiendo el auxilio a las autoridades nacionales, han hecho gestiones, según lo que ha dicho el alcalde Minguito, ha hecho diligencias para lograr la extradición del haitiano involucrado en el asesinato y que ya está preso en territorio haitiano. Recibimos información de alto nivel de la Policía Nacional también, indicando el traslado, por lo menos momentáneo, del general que está depuesto en Barahona, junto con otros agentes policiales para trabajar en el control de la situación. Se hizo una reunión ayer en la gobernación local para tratar de establecer un protocolo, pero esto no puede seguir.
una situación particular no puede desencadenar un problema de derechos humanos que incluso se escape del control de las autoridades, que es lo que se demostró ayer, ¿no? Que cualquier cosa podía pasar hoy si no había una intervención mucho mayor. Es así de simple. Cada uno de los que están fomentando este discurso de odio están identificados. Pedernales es un pueblo pequeño y obviamente las autoridades puede que tomen acciones en contra de estas personas, o por lo menos que se les haga algún tipo de intervención donde inicialmente, según la alcaldía, lo que estaban tratando era de apaciguar la situación, de convencerles de que esto no era así, pero de no cambiar de actitud, esto puede tener otro tipo de consecuencias, porque en República Dominicana el discurso de odio está condenado, o sea, no puede ser. Mira, el que llevaba el altavoz, Chichi Aquiles, nos lo identifican como Chichi Aquiles en Pedernales. Chichi Aquiles, bueno, ese que llevaba el altavoz dijo que él y los que le seguían, no se responsabilizan de lo que puede ocurrir si hoy a las 10 de la mañana no se han ido todos los haitianos. Que él no se responsabiliza. Es al contrario, él se está responsabilizando de cualquier cosa que ocurre. Lo que él dice con las palabras lo está contradiciendo con los hechos. Él dice, no nos responsabilizamos. Sí, usted se está responsabilizando. Usted fue el que encabezó. Pero además, este tipo de cosas, repito, asusado por gente que tiene proyectos, con gente que nunca ha logrado que lo sigan 4 gatos, son proyectos totalitarios. Y saben ustedes, si se arma si esto se riega como pólvora y se incendia la frontera entera y hay una guerra, ustedes pueden estar seguros de quién no va a tirar un tiro, ni se va a asomar por ahí, ni va a arriesgar el pellejo. Los que están asusando. A eso no lo van a ver nunca si hay un conflicto de mayores dimensiones. Nunca los van a ver ahí. Esos es los que viven inoculando odio. Jamás lo van ustedes a ver ni con un fusil, ni con un tirapiedra, ni su presencia la van a ver en un lugar donde hay un conflicto así. No los van a ver. Entonces, volviendo a este crimen cometido por una ciudadana dominicana en España, lo hemos dicho ya, lo dijimos ayer antes de que sucediera lo de Pedernales, lo hemos repetido hoy, pero hay que subrayarlo. En España no se le ha ocurrido a nadie decir, mírenlos ahí, los inmigrantes, fuera los dominicanos. ¿Saben ustedes por qué? Porque como lo señalamos ayer, Ana Julia Quesada no mató a ese niño porque ella es dominicana, sino porque es criminal. Sencillamente. Y por eso sería una injusticia enorme si los españoles salieran haciendo lo que hizo un grupo de personas en Pedernales. Un grupo de personas, Que nadie diga a los pedernalenses, que nadie diga a los dominicanos, eso fue un grupito, con un individuo con un altavoz. A nadie se le ocurre decir eso en España. Pero justamente ayer llamábamos la atención sobre ese crimen estremecedor. Llamábamos la atención en el sentido de que la prensa de España ni siquiera ponen la nacionalidad de la asesina, ni en titulares, y en los textos de las noticias eso aparece en 4º, 5º, en uno de los periódicos, en un 7º párrafo, porque es un dato que hay que darlo. Esta mujer dominicana, pero lo dan por allá, porque todo el mundo está consciente de que ella no cometió un crimen porque es dominicana y los dominicanos matan niños, asesinan niños. No,
Lo asesinó ella, que hace eso, que es criminal. Y no los dominicanos. Y a nadie se le ha ocurrido hacer sufrir a los dominicanos que viven allá, aprovechando que una compatriota cometió un hecho deleznable. Nadie lo hace. Hubo algo un poco que no es correcto, obviamente, cuando trataron de agredirla, pero a ella, y no le voceaban dominicana, ni inmigrante, ni negra tampoco. No, asesina. Es asesina porque cometió el asesinato, sin duda ninguna. Por cierto, que ahora están investigando la muerte de una niña de ella, que tenía 4 años, hace 22 años. Ella tenía 1 año que había llegado a España. Tenía un marido español y había otra niña de ella, y una de 4 años apareció muerta. Y una ventana abierta en un piso alto, y entonces la niña muerta abajo. Eso se cerró como un accidente. La policía española, la Guardia Civil más bien, investigará de nuevo ese hecho. Lo investigará de nuevo. Ahora, ¿pueden decirnos a los dominicanos asesinos de niños? No, no, para nada, absolutamente. Como no nos pueden decir a los dominicanos, y ustedes mataron miles de haitianos. No, eso fue Trujillo. Trujillo fue el que hizo eso, no nosotros los dominicanos. Si a usted le hubieran preguntado, ¿matamos a todos esos haitianos?, usted hubiera dicho no. ¿Por qué? De manera que esas generalizaciones que se usan aviesamente deben ser rechazadas. Tenemos demasiados dominicanos regados por el mundo, ganándose la vida honradamente, y somos los últimos que deberíamos dar un ejemplo, como lo que hizo ese grupito en Pedernales. El gobierno no puede dejarse sustituir tampoco. Y si bien es cierto que es correcta la medida que se tomó de mandar más guardias y más policías, realmente con lo que están allá debió haber bastado para frenar eso, cuando ese grupo había mudado 3 o 4 pasos. Ahí debió terminar. No debió llegar hasta donde llegó. Y nosotros, los medios, ver cómo la prensa española maneja esto, que no dice dominicana asesina niños. No, no, no. Una asesina, una mujer que no lo hizo por su nacionalidad, sino por lo que tiene dentro de la cabeza y dentro del corazón. De manera que sirvan estos 2 incidentes. Ese crimen que cometió una compatriota nuestra en España, que tiene llorando a España, la Casa Real, el presidente Rajoy, todo el mundo. Y a propósito, ojalá podamos sacar alguna enseñanza de lo siguiente. Ahora, a raíz de ese crimen en España, hay gente clamando porque se restablezca la pena de muerte, que fue abolida hace mucho tiempo en España. Y muchos otros, son más los que piden prisión perpetua. El concepto de prisión perpetua no existe en España, pero hay sí una modalidad que puede resultar en prisión perpetua para ciertos crímenes, terrorismo, por ejemplo, y creo que crímenes contra niños también. Ellos le llaman prisión indefinida revocable, no es revocable el término, prisión indefinida revisable, prisión indefinida revisable. Eso es que el que haya cometido un crimen tan atroz lo pueden condenar a una cantidad de años, muchísimos, ¿verdad? Y a los 25 años o a los 35, según lo largo de la sentencia, tienen una única oportunidad, señores, a los 25 o a los 35 años, una única oportunidad de pedir que se revise y
pudieran conmutarle la pena y salir libre. Y si se la niegan una sola vez, se quedó hasta que se muera en la cárcel. Y esto, porque aquí hay algo que corregir en nuestro Código Procesal Penal. Hay varias cosas, pero esta es importante. Y es la libertad condicional, a la cual se puede solicitar cuando el condenado ha cumplido la mitad de su pena. No importa el delito que haya cometido, ¿eh? Pero entonces, aquí usted la puede solicitar 100 veces una detrás de la otra. Se la niegan y usted vuelve y la solicita. Solamente tiene que dejar que pasen 2 meses. De manera que si usted está condenado a 30 años y pide su libertad condicional a los 15, puede cada 2 meses, son 15 años por 6, ¿cuántas veces son? 180 y pico de veces. Y tienen las víctimas que sentarse ahí a ver al asesino o al violador o al crimen que haya cometido, verle la cara, sufrir. Los 15 años que faltan. Y mientras tanto, cada una de esas audiencias constituye un gasto para el Estado dominicano, para la justicia. Entonces, ¿por qué no copiamos esa modalidad de la justicia española? El que tiene una pena tan grave como prisión indefinida revisable, es revisable una sola vez a los 25 años o a los 35 años. Una vez. No se la dieron, no hay más chance. Deberíamos copiar eso. Tantas cosas malas que se copian, esa es muy buena.